Atacar con toda la fuerza y la capacidad del Estado al crimen organizado, construir un tejido social sólido y mantener y reforzar los programas sociales son parte de las propuestas de la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Para conocer más sobre estas propuestas, saludo a Santiago Krill, coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez. Buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto, muchas gracias por invitarme al programa del Heraldo. Y bueno, pues efectivamente la campaña va en marcha a toda vela y estamos muy contentos porque vamos avanzando todos los días. Y precisamente en la propuesta de los dos grandes temas nacionales, que uno es el combate en contra de la violencia y el otro es el sistema de salud que está quebrado, auténticamente quebrado en clínicas, en la distribución de medicamentos, en un personal médico que no ha sido bien atendido desde la pandemia, que se tuvo un orden de fallecimientos como en ningún otro país del mundo porque el gobierno no los atendió. Entonces, estamos trabajando, dando a conocer las propuestas, las soluciones, y una campaña en marcha por todo el país. Ayer estuvimos en Oaxaca, hoy estaremos llegando a Durango, y vamos a continuar hasta los días santos, dejar pasar los días santos y luego retomaremos el ritmo de la campaña. Por supuesto. Santiago, te quiero preguntar acerca del tema de la inseguridad. Hemos visto algunos indicadores justamente del INEGI donde hablan de la percepción de la seguridad en México, pero también cuando hacemos y hemos revisado otras encuestas, la gran preocupación, la que encabeza justamente las listas, es la inseguridad. Entonces ahí hay como un tema de cómo entenderlo o más bien interpretarlo para que justamente veamos la situación que sí sigue siendo un impedimento pues para muchas decisiones, no solamente de negocios, Santiago, sino incluso a nivel personal. Mira, así es, ese es el gran tema. En orden de la percepción de inseguridad, de acuerdo con la última encuesta del INEGI, el 75% de la población, es decir, las 3/4 partes de mexicanas y mexicanos, viven y piensan que viven en un país inseguro. En la Ciudad de México todo esto todavía sube al 80%. Entonces, esto nos hace responder con una propuesta muy clara de recuperar los territorios perdidos al crimen organizado, que en buena medida son los que desordenan la violencia de calle, porque son los que controlan a los criminales de las calles, es decir, a los que cobran el derecho del piso, a los que trafican con el narcomenudeo, a quienes hacen los secuestros express, igualmente a quienes asaltan en transporte. Te doy un dato: transporte de carga, por ejemplo. El transporte de carga sufre pérdidas al año en todo el país de alrededor de 71,000 millones de pesos. Es algo pero verdaderamente fuera de toda proporción. Claro. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues que las inversiones ya no llegan como quisiéramos, y si no hay inversiones la economía no crece, si no hay inversiones no hay fuente de empleos, si no hay inversiones no hay pago de impuestos, si no hay inversiones, pues todo lo que es el desarrollo del país y su bienestar obviamente retrocede. Entonces, por eso, porque la seguridad está vinculada a la economía familiar, a los empleos, a los salarios, la seguridad está vinculada a las inversiones, la seguridad está vinculada al turismo. Si tenemos porciones de nuestro territorio que están en manos del crimen organizado, le hace Acapulco o algunos lugares, particularmente en la costa del Pacífico, pues obviamente que el turismo no va a llegar. Inclusive los propios países extranjeros emiten comunicados de recomendación para que no se hagan las visitas turísticas a México. Entonces, todo esto es muy grave. Entonces, lo primero es recuperar el territorio perdido al crimen organizado. En segundo lugar, es recuperar las prisiones. El 80% de las cárceles en México
están dominadas o controladas por el crimen organizado, lo que se llama autogobierno. Pero no solamente las calles, las prisiones, sino también muchas partes de distintas ciudades metropolitanas. A través del pago de derecho de piso, de extorsiones, pues tienen el control. Los criminales, inclusive en algunos lugares de tierra caliente, me estoy refiriendo a Michoacán, controlan mercados, el mercado del limón, el mercado, por ejemplo, del aguacate, en lo que es la distribución local. ¿Y qué sucede con todo esto? Pues los precios incrementan, porque hay que pagar el impuesto al Estado, pero también el impuesto a los criminales y a la extorsión o derecho de piso. Por supuesto. Y es por eso que tú, cuando analizas el costo de una canasta básica ampliada, pues te llega a 247% en lo que va del sexenio. Entonces no hay salario, no hay incremento de salario que te permita hacerle frente a los problemas que viven las familias día a día, porque no alcanza. Cuando llegan al supermercado, cuando llegan al mercado, pues simple y llanamente la quincena, la semana, no alcanza para cubrir las necesidades mínimas de las familias en México. Ahí vemos la implicación directa justamente del tema de inseguridad. Santiago, aquí déjame preguntarte si cuál es ¿habrá algún cambio, algún ajuste a la campaña, haciendo un corte de caja preliminar y sobre todo de cara al debate? Mira, justamente el viernes pasado, Xóchitl Gálvez, a raíz de algunas especulaciones que había, lo ratifica de manera muy clara. A su servidor, Santiago Krill, como coordinador general de la campaña, el mando sobre todas las áreas de la campaña, pero ya con nombramientos más específicos. Uno de ellos es en materia de comunicación social, que agrupa lo que se llama redes, es decir, todo el trabajo digital, agrupa la propia comunicación en medios tradicionales, radio, televisión, impresos, y por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con el contenido. Y eso recae en Max Cortázar, a quien por cierto me tocó invitarlo a ingresar a la campaña para encargarse de comunicación social. Y bueno, pues estamos trabajando juntos, junto con Kenia López Rabadán, que es la jefa de la oficina de la candidata, junto a Rubén Moreira, que se encarga de la parte territorial, junto a Armando Tejeda, que es quien se encarga de coordinar operativamente la campaña. Entonces, como verás, sí se están consolidando áreas para poder tener más fuerza, para poder alinear de mejor manera las cosas, y como tú bien lo dices, estar cada día más fuertes y sobre todo con miras al primer debate, que estoy seguro que Xóchitl Gálvez lo va a ganar, y para poder responderle a los avances que está teniendo nuestra propia candidata. Por supuesto. Santiago Krill, coordinador general de campaña de Xóchitl Gálvez. Buenas tardes, Santiago. Gracias por atender la llamada. Roberto, y te agradezco mucho la entrevista. Al contrario.